La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Agradecidos estamos con el Señor por podernos dar la oportunidad de llegar hasta su hogar, para dar continuidad a este hermoso discipulado, y el tema que corresponde a este día es el nuevo nacimiento. Estamos agradecidos con el Señor porque a medida que va pasando el segmento, vamos teniendo el cimiento de la casa espiritual, como ya lo he dicho desde el inicio, para que su vida espiritual sea bendecida, sea edificada de una manera preciosa. Hay dos relatos en la palabra del Señor que queremos dejar con ustedes, con los discípulos que se están preparando y capacitándose para ir a las aguas del bautismo. No sin antes decir que hago una clarificación, ya que en uno de los programas anteriores habíamos mencionado que al terminar este curso del discipulado, las personas que lo están haciendo están aptas para ir a las aguas del bautismo. Me estoy refiriendo a la congregación que pastoreo, porque cada concilio y cada pastor y líder que está preparando a otros para el bautismo, pues debe tener las autorizaciones de los obreros, de los pastores, de las autoridades de la misión a la cual pertenece. Lo estamos haciendo generalizado, y cuando dijimos que una persona luego de terminar el curso está preparado, esto no significa que yo esté dando una autorización a los concilios, a las personas que me escuchan, y brindándole este material a los nuevos obreros y a hombres y mujeres de Dios que están haciendo un trabajo como líderes, capacitando a otros para las aguas del bautismo, autorizarlos para que bauticen. No dije eso. Quiero clarificar ese punto. En cada misión hay pastores que delegan funciones de liderazgo, como en el caso del discipulado, a algunos diáconos, a algunos líderes, para que den esa capacitación. Posteriormente, el pastor llama a los candidatos que van a ir a las aguas del bautismo, les hace un examen y verifica que ellos han recibido toda esta parte doctrinal fundamental, y de esa manera, pues ellos harán el bautismo. Es decir, como lo manejen en cada misión, lo que estamos diciendo es que los líderes y pastores principiantes que están recibiendo este material para, a su vez, transmitirlo a los candidatos al bautismo, tienen la autonomía de la misión con la cual trabajan para hacerlo según los protocolos establecidos en cada una de las misiones. Jesucristo tuvo tantas visitas y comunión con muchas personas, relatos hermosos que dicen la palabra del Señor, y que nos muestran precisamente la inquietud del ser humano por acercarse a Dios y por conocer un poco más de Él. Vamos a mirar el primer relato en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y dice la palabra del Señor. El relato habla del encuentro que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre, por llamarse principal, pertenecía al Sanedrín. El grupo, digámoslo de esta manera, para que sea muy comprensible. Acuérdense que este es un curso no de teología, este es un curso de discipulado para los candidatos a las aguas. Por tanto, estamos utilizando toda la forma en que de una manera sencilla ellos puedan comprender todos los términos que dice la palabra del Señor. El Sanedrín era un grupo de líderes religiosos de la época de Jesucristo que pertenecía precisamente a la secta de los fariseos. Ellos estaban puestos para enseñar las Escrituras al pueblo, es decir, para enseñar los misterios de Dios a las personas. Digámoslo de esta manera para traerlo a nuestra época y poderlos identificar quiénes realmente eran. Haga de cuenta que es como en este momento decir que hay un sacerdote católico que está haciendo discípulos y dándoles una catequesis. Es exactamente eso. Era una persona como esta, pero él era
un principal de la sinagoga, es decir, que pertenecía a un grupo alto dentro de los rangos establecidos para el liderazgo de los judíos de la época de Jesucristo. Ahora, este hombre, dice la palabra del Señor, versículo 2, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. De primera mano salta en el pasaje que Nicodemo tenía una gran inquietud. Había escuchado de Jesús, que hacía milagros, que resucitaba muertos, que echaba fuera demonios, que limpiaba a los leprosos. Y hay una inquietud en él, porque si este hombre era un religioso, como los religiosos de la época actual, él decía: ¿por qué yo no tengo ese poder si yo también soy maestro? Es decir, yo enseño las escrituras al pueblo. Y con esa inquietud dice la palabra del Señor que vino a Jesús de noche. Algunos han dicho que vino a Jesús de noche precisamente porque estaba tan ocupado durante el día enseñando las escrituras que no tenía más tiempo sino a esa hora. Pero realmente lo que el pasaje resalta es que por ser un principal dentro de los judíos, ya dije, del Sanedrín, era un escándalo en la época. Cuando la gente seguía a Jesucristo, lo estaban tildando de loco y hasta de endemoniado. Por ende, si un religioso, digamos, de la estima que tenía Nicodemo en la época, se hubiese presentado a Jesús de día, hubiese sido un escándalo para él. Por tanto, le daba vergüenza que supieran que él tenía inquietud por conocer a Jesús. Así pasa hoy en día. Hay muchas personas religiosas que les da pena acercarse a Jesucristo porque prefieren seguir guardando las tradiciones de sus padres, de sus antepasados, y no tener la libertad de acercarse al Señor para que se clarifiquen los conceptos que Él tiene acerca de Dios y que reciba la bendición maravillosa de Dios. Por tanto, dice la palabra que Él se acerca más con una inquietud. Este maestro viene de Dios, porque eso que Él hace nadie lo puede hacer si Dios no está con Él. Al parecer, Nicodemo tiene la inquietud de: yo quisiera que Él me diera el secreto para aprender también a hacer milagros y todas esas señales que Él hace, porque al fin y al cabo yo soy un maestro reconocido, pero a mí no me pasa nada de eso que Él hace. Ni echo fuera demonios, ni puedo sanar los enfermos, ni puedo hacer milagros. Y no, yo quiero tener también esa popularidad que tiene Jesús. Jesús, sabiendo de antemano para qué venía Nicodemo, vemos lo que registra el versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me gusta acercarme al maestro y escucharlo, porque Dios sabe a qué viene cada persona que quiere preguntarle acerca del reino de Dios. Nicodemo vino para saber cómo se hacen los milagros y por qué Jesús tenía este poder. Muy posiblemente también para decirle: maestro, ¿me puedes dar de ese poder para yo también tener esta manifestación sobrenatural? Pero Jesús sabía que la prioridad del corazón de Nicodemo, como lo sabe hoy también, cuál es la prioridad del ser humano, del alma del ser humano. En el caso de Nicodemo no era aprender a hacer los milagros. De hecho, ya hemos dicho en otro programa que esto vendría como una señal que sigue al discípulo de Jesús. Es decir, si una persona acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador personal, vive para Él y le sigue, Dios le dará ese poder, le ministrará señales maravillosas que lo siguen, como todo discípulo de Jesucristo. Por ende, no necesitaba ni siquiera explicarle a Jesús muchas cosas, sino que al aceptar a Cristo y vivir para Él, inmediatamente recibiría la bendición de las señales que Nicodemo estaba buscando. Pero Jesús sí sabe que Nicodemo tiene un alma, al igual que todos los seres humanos, de conocer la salvación, y por eso le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, que era un erudito en las escrituras de la época, se quedó aterrado. Se quedó impresionado. ¿Qué son estas palabras que el maestro me está diciendo? Y continúa el relato diciendo: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Digámoslo de esta forma: si él enseñaba la parte espiritual al pueblo, ahora está angustiado por una sencilla pregunta que el maestro le hace. El que no nazca de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Y él, digamos que tenía más de 50 años. Se quedó pensando: yo con 50 años tendría que volverme a meter en el vientre de mi madre y nacer.
moriría mi madre? Y esa pregunta, pues, atrae al maestro para enseñarle y darle una gran lección, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es ese nuevo nacimiento? Entonces, le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué muestra esto? Note que en el versículo 3 Jesús le dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora le está diciendo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo dejó peor de como estaba Nicodemo. Es decir, las inquietudes no le fueron satisfechas al maestro de Israel que enseñaba las Escrituras, porque Jesús le ha dado por lo menos 4 ingredientes. Número 1, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego le dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habla allí de 2 cosas, ver y entrar en el reino de Dios. ¿Qué es esto? Pues que hay muchas personas que han visto el reino de Dios. Es decir, han experimentado una sanidad divina, un milagro, un beneficio de parte de Dios. Dios se ha manifestado a ellos, les ha hecho un favor, muchos favores. Han visto que el reino de Dios es verdad, que es real, que existe, que el tiempo actual también se hacen milagros en el nombre de Jesucristo. Que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero una cosa es ver el reino de Dios. Digámoslo de esta manera sencilla. Yo puedo haber experimentado en mi cuerpo sanidades divinas. Alguien ministró a mi vida y fui sano. Pero eso no me hace merecedor del cielo porque recibí un milagro. Por eso Jesús le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego le dice, el que no nace del agua y del Espíritu, y cuando está hablando del agua y del Espíritu está hablando precisamente porque más adelante encontramos un relato acerca de ese ser bautizado en Dios, de recibir la palabra que está tipificada también allí como las aguas y nacer en el Espíritu. Nicodemo quedó preocupado y le dice más el maestro, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, Nicodemo, tú que eres un maestro en Israel, que le enseñas a la gente la verdad de Dios, aparentemente no entiendes los términos que te estoy diciendo de que es necesario que entres al reino del cielo. Dios quiere no solamente que veamos el reino de los cielos, Dios quiere que entremos a ese reino, pero no obliga a nadie. Nicodemo, de hecho, es el religioso que conoce las Escrituras, debiera tenerlo muy claro. Sin embargo, Jesús le sigue diciendo, verso 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo, y por tercera vez le menciona el término nacer de nuevo. Esto lo he preguntado a muchas personas. Les he dicho a alguna persona que no conoce a Dios, disculpe, quisiera hacerle una pregunta. Si a usted le dijeran qué significa nacer de nuevo, ¿qué es lo primero que viene a su mente y a su corazón? Algunas personas se han quedado pensando un momento y dicen, ¿nacer de nuevo? Bueno, primero que todo sería que para nacer de nuevo tendría uno que morirse, o sea, resucitar. Bien, gracias. Otro me dijo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Pues nacer de nuevo sería nacer 2 veces, pero uno no nace sin una vez y se muere. Por tanto, nacer de nuevo sería como tener otra oportunidad que al morirse vuelve a resucitar. Bien, muchas gracias. Y otro me dijo, nacer de nuevo sería como tener una vida diferente. Bueno, realmente es eso lo que está diciendo Jesús. Para ver y entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Es verdad, es decir, tiene que morir a la vida que está llevando, en este caso la vida de pecado, la vida de maldad, la vida alejada de Dios, la vida en desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Hay gente que ha dicho, pero yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona. Pongámoslo de esta sencilla forma. Dios estableció en la antigüedad el decálogo, es decir, 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos tienen que ver, una parte con la comunión con Dios y otra parte con la comunión con el prójimo. Cualquiera fuere la infracción que tengamos hacia Dios o hacia el prójimo, pues es pecado porque es una infracción de la ley. Ahora, si la Biblia menciona en ese decálogo, en esos 10 mandamientos tan conocidos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí,
Alguien dice, no, yo he cumplido todos los mandamientos y cumplo más de los 10 mandamientos. Bueno, quiero decirle que nadie en la tierra, nadie pudo, ha podido, ni podrá cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por ello, el único que lo hizo fue Jesucristo. Y por eso vino Jesucristo, para cumplir la ley y posteriormente decir, ahora se abre la puerta de la gracia para que ustedes conozcan el verdadero amor de Dios, la misericordia y el nuevo nacimiento. Pongamos este caso. Alguien dice, pero yo no he robado. Creo que todos en alguna ocasión habremos robado algo. Bueno, si miramos qué significa robar, que es tomar algo que no me pertenece y adueñarme de ello. Los niños, creo que todos de niños algún día robamos algo. Tomamos algo a escondidas de papá y de mamá. Y puede ser que aunque eso pertenecía a nosotros porque estaba en la casa, había una restricción de parte de los padres, no tomen esto, no hagan esto. Eso sería robar. Mentir. Mentir es otro pecado. Tener ídolos. Alguien dirá, no, yo nunca he tenido ninguna imagen ni me postro a adorarla. Pero adora al papá, adora a la mamá, adora a los familiares, la esposa, el esposo, el trabajo, el estudio, un título, un cargo, y algunos tristemente adoran hasta una mascota también. Adoran un perro, adoran un gato, adoran un loro, un pez, etcétera, lo que fuere. Por ende, si miráramos cuidadosamente los 10 mandamientos, todos infringimos, creo seguramente, no un solo mandamiento, sino muchos mandamientos. Déjenme poner otro ejemplo para que nos identifiquemos realmente que todos somos pecadores, como ya lo hemos dicho. Si alguna vez usted ha tenido un pensamiento, note algo que estoy diciendo, no es una acción, no ha cometido un acto, solamente ha sido un pensamiento que está en su corazón, en su mente, hacia el sexo opuesto, sea hombre o mujer, y deseó a un hombre o una mujer para estar con él o con ella, solamente por ese deseo, Dios dice que es un pecado de adulterio. Sí, eso dice Jesucristo. Por ende, todos hemos pecado. Todos hemos fallado a Dios de muchas maneras. Ahora, el Señor le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, lo que nació aquí en esta tierra, en esta naturaleza humana pecaminosa, pues de la carne es. Pero lo que es nacido de Dios es del Espíritu, por eso te dije que es necesario nacer de nuevo. Es decir, morir a esa vida pecaminosa y volver a nacer en una vida nueva para Dios. Eso es lo que significa el nuevo nacimiento. Versículo 8, Jesús le dice algo más al maestro Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, cuando una persona nace del Espíritu, tiene una guianza que lo mueve, que lo motiva, que lo inspira, que lo encamina a esa vida nueva, a ese reino de Dios y a vivir no como a uno le parece, no como a uno le enseñaron, no como uno cree que es más conveniente, sino exactamente como Dios manda. Nicodemo le responde al maestro y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Por segunda vez tiene una gran inquietud. No entiendo, Señor. Y dice la palabra, versículo 10, que Jesús le respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? Es decir, debieras tenerlo claro, porque se sobreentiende que enseñas la ley de Dios al pueblo. Algo así como decirle hoy al religioso del que he mencionado anteriormente, si se supone que enseñas la ley de Dios al pueblo, ¿por qué no sabes lo importante que es morir a la vida pecaminosa de desobediencia a Dios y vivir para Él? Y respondiendo, Jesús le dice, eres un maestro, no sabes esto. Versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Es decir, Nicodemo, a ti te enseñaron unas normas humanas y las estás enseñando acomodándolas a tu antojo dentro de lo que conoces de las Escrituras. Pero no puedes recibir mi testimonio porque no has nacido de nuevo. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, Nicodemo, me hiciste una pregunta, te estoy contestando con lo que necesitas. Tú necesitas, y al igual que todo el mundo, nacer de nuevo, es decir, morir a la vida de pecado, es decir, detenerse en el transitar de la vida y poder luego decir, Dios, necesito vivir una vida nueva, diferente, agradable, delante de tu presencia. Nadie subió al cielo, le dice Jesús y termina el relato, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y que quedó
confundido Nicodemo. Ah, pastor, entonces Dios sí confunde a la gente. No, es porque era un trato especial con Nicodemo, que era un religioso que se sobreentiende que tiene conocimiento de la verdad de nuestro Dios. Y le dice el Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús le está hablando a Nicodemo de la necesidad grande que él tiene en su alma. Es decir, Nicodemo, tú estás perdido. Le enseñas la ley de Dios al pueblo, pero tú ni siquiera conoces a Dios. No sabes quién es el Señor, no sabes qué es la salvación. Perdido estás, por tanto, debes salir de esa condición de pecado, de religión, de religiosidad que tienes, nacer de nuevo, vivir la vida que le agrada a Dios, para que puedas tener vida eterna y no te vayas a perder en el infierno. Este es el primer relato del cual hacemos alusión en este texto. El segundo pasaje está en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 9. Y antes de mencionarlo, quisiera referirme a este término, porque para muchas personas puede sonar peyorativo, como de humillación, como de un sarcasmo, y no es así. Pues de hecho lo voy a leer de la Biblia. ¿Ha escuchado a alguien mencionar el término hijos de Dios e hijos del diablo? Sí, eso dije, porque eso dice la palabra del Señor. Ahora, lo que estoy haciendo con ustedes que se están preparando para las aguas del bautismo es mirar cómo Dios utiliza los términos para referirse única y exclusivamente a las dos clases de personas que existen en el mundo entero. Uno puede ser o un hijo de Dios o puede ser un hijo del diablo. No puede ser. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Capítulo 3, voy a leer unos versículos adicionales. Versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En un programa anterior dijimos que todos somos criaturas de Dios, y por eso se envía a hacer discípulos a las naciones y predicarle a toda criatura. Cuando se convierte uno, se constituye en un hijo de Dios. Cuando acepta el regalo de Dios, a Jesucristo crucificado, derramando su sangre en la cruz para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Es decir, yo seguiré siendo criatura de Dios hasta que me muera, siempre y cuando no acepte a Cristo en mi corazón y el regalo de Dios. Pero si lo acepto, por eso dice el apóstol: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Vio? No somos hijos de Dios, ni llamados hijos de Dios, hasta que aceptemos esa verdad de la salvación. Y dice la Escritura, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Note, antes no lo éramos, y está hablando un apóstol. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es hermoso el pasaje. Qué lindo saber que de una criatura puedo pasar a ser un hijo de Dios, y que así me llama Dios y me conocen en el mundo espiritual. Ahora, dice algo más. El verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces dice Dios, clarificando no solo a Nicodemo, sino al discípulo, que quien vive en el mundo de pecado y no deja ese mundo de pecado, es decir, no muere al pecado para nacer de nuevo, para tener una nueva naturaleza en Cristo, pues tristemente le está sirviendo al papá del pecado, que es el diablo. Por ende, dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué muestra esto? Cuando dice que no practica el pecado, no significa que no es pecador. Lo que está diciendo es que a su antojo, ya su preocupación no es ¿cómo voy a pecar este día? Si llega a pecar ese creyente que ha aceptado a Cristo, vuelvo y le digo, por un pensamiento, por una palabra maldicha, porque nos enojamos por lo que no debíamos, eso también es pecado. Por sentir envidia, celos, resentimiento, odio. Hay gente que supone que si no se peca matando, robando, adulterando, fornicando, asesinando, que eso no es pecado. Pero para Dios es pecado un mal pensamiento. Y todos los cristianos que hemos nacido de nuevo,
pues hemos pecado muchas veces en nuestra vida cristiana con un mal pensamiento, dijimos una palabra que no debíamos haber dicho, nos enojamos, sentimos odio, resentimiento, algo que no se ve, algo que está interno y que solo lo conoce Dios. También eso es pecado, pero lo que está diciendo el apóstol es que el que es nacido de nuevo ya no practica el pecado, es decir, nadie amanece como cristiano, muestre a ver yo qué pecado me invento hoy, sí, voy a pecar así, hoy voy a llenarme de odio y de resentimiento contra mi hermano, hoy odio, no. Si eso le llega a suceder en el transcurso del día y se enojó y se alteró y gritó o dijo algo, pues de hecho está pecando. Pero note, él no planificó pecar, sencillamente pecó, porque tiene una naturaleza que no lo va a abandonar hasta que se haya quitado. Cuando lleguemos a esa lección se lo explicaré mejor. Sin embargo, mire lo que dice el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces aquí viene una palabra y es precisamente justicia, el hacer justicia, el ser justos. Nadie es justo si no conoce a Dios y por el Espíritu Santo lo practica. Y se divide el grupo. O yo soy un hijo del diablo, es decir, una persona que practica el pecado porque me gusta pecar, porque quiero pecar, porque planifico pecar, porque estoy mirando cómo peco más. O salgo de ese estado, acepto a Cristo, reconozco su sacrificio en la cruz, vivo para Él y Dios me declara hijo de Dios porque nos hace hijos de Él al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal. Aquí está la diferencia del nacer de nuevo. Si usted está haciendo el discipulado es porque nació de nuevo. Ahora, si es la primera vez que escucha el programa y alguien lo invitó y dijo, venga que queremos darle un mensaje que me parece importante para su vida. Entonces, este es el momento de poderle decir a Dios, no, momentico, no quiero ser un hijo del diablo. No quiero seguir viviendo en la vida de pecado, quiero nacer de nuevo. Pero acuérdese, para nacer de nuevo se tiene que morir. ¿Morir a qué? Morir al pecado. Morir a la carne, morir a lo que toda la raza humana hace en el mundo, morir a lo pecaminoso, decirle a Dios, Señor, me cansé de esta vida, no quiero seguir viviendo así. Si usted es de esas personas que en este momento reconoce y sabe, no quiero seguir siendo un hijo del diablo y vivir pecando. De hecho, San Pablo un día a un mago, a un hechicero, lo corrige y le profiere una oración imprecatoria de juicio, porque él estaba predicando a alguien y este brujo se interpuso para que la persona no conociera a Dios. Y San Pablo le dice, hijo del diablo, quedarás ciego por unos días. Y vino el juicio de Dios sobre esa persona porque estaba estorbando el que otros conocieran a Dios. Usted tiene la ventaja hoy de que un predicador que a lo mejor no conoce está llegando a su casa, a su lugar de trabajo, para decirle, no sea más un hijo del diablo. Conviértase en un hijo de Dios. Viva para Él. Nazca de nuevo. Apártese del pecado. No podrá solo, se lo aseguro. Hay gente que supone que hay entidades humanas que lo ayudan a salir del pecado. Le pueden ayudar a salir de los vicios. El pecado, el único que lo quita es el Señor. Ahora, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sencillamente ahí encontramos el nacimiento nuevo. Por ello, hoy le hago esta invitación maravillosa. Ya lo hemos dicho. Nacer de nuevo significa por lo menos 3 cosas. Número 1, morirse a la vida de pecado. Número 2, pasar de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Maravilloso. Y número 3, reconocer y recibir a Cristo en el corazón. Casi para nada, ¿no? Para que Dios venga por el Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros, me santifique, me haga un hijo de Dios, me haga morir al pecado y vivir una vida nueva, diferente, para la gloria de nuestro Dios. Si hablo con una persona sabia y entendida que ha comprendido este mensaje y dice, no, definitivamente, pastor, gracias, no quiero seguir siendo un hijo del diablo, quiero ser un hijo de Dios. Entonces, de todo corazón, dígale a Dios, Señor, reconozco que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Que moriste en la cruz para limpiarme de todo pecado y pasarme de ser un hijo del diablo, de las tinieblas, a un hijo de luz, un hijo de Dios. Quiero ser
ese hijo de Dios. Por eso te acepto, Jesucristo, en mi corazón como mi suficiente Salvador personal. Te doy muchas gracias. Quiero aprender más. También quiero ir a las aguas. Quiero hacer más discípulos y vivir para ti. En Jesucristo, mi Señor. Amén. Si ha hecho esta sencilla pero sincera oración, bienvenido a la familia de Dios. Ya es un hijo de Dios. Siga estudiando esta secuencia para que sepa lo bueno que es vivir la vida cristiana. Si Él nos regala un día más de vida, aquí estaré mañana trayéndoles el pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.